Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmos capítulo 119, versículo 105. A continuación, escucharemos un poderoso mensaje basado en las Sagradas Escrituras. Abre tu corazón y recibe el mensaje de Dios para tu vida. Dale gloria, dale alabanza. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Señor, bendiga a los oyentes de la radio y a las personas que nos ven a través, Dios mío, de las redes sociales. Bendice, oh Dios, a tu pueblo a nivel nacional e internacional, en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Ahí con los ojos cerrados, dígale: Señor, dependo de ti, dependo de tu gracia y de tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Amados, ¿cuánto nos gozamos de estar hoy en la casa del Señor? Hoy es nuestra primera Santa Cena del año y damos gloria a Dios por ello, ya que el Señor Jesús dijo que el que no coma de su carne y el que no beba de su sangre tampoco tiene vida. Y esa vida la necesitamos, y es la vida espiritual. Necesitamos siempre estar en comunión con el Señor. Amén. Tomen asiento, por favor. Gloria a Dios, tomen asiento. Glorifiquen al Señor. Gloria a Dios. Déjeme impartir lo que creo que Dios quiere hablar para nosotros. Y quiero que preste atención a algo muy importante, porque en el camino del Evangelio vamos a encontrar diversidad de obstáculos. Y uno de ellos es la oposición. Incluso en estos días hablaba con alguien al respecto de la oposición. Y por eso a esta palabra le he puesto este nombre: bendita oposición. ¿Lo pueden repetir? La oposición, según la etimología de esta palabra, significa acción y efecto de oponer o oponerse. Como sinónimos, la oposición es resistencia, enfrentamiento, obstrucción, disensión, desacuerdo, contraste, lucha. Eso es oposición. Me gustó otra definición que dice que oposición es un obstáculo en el camino. Todos vamos a enfrentar eso, y muchos lo estamos enfrentando. Y eso hace parte de nuestro caminar con el Señor. Quien no quiera entender esto se va a desanimar, se va a sorprender cuando la oposición comience a hacer su efecto. Ahora, no necesitas estar en pecado para enfrentar oposición. La oposición siempre va a venir, sí o sí. Puede usted estar en santidad completa, oración, en ayunos, pero siempre va a venir la oposición. Ahora, la oposición incluso la vamos a encontrar en diferentes áreas y gremios. Por ejemplo, en la política, en los deportes, en el campo empresarial y con mucha más razón en el campo espiritual. Por ejemplo, la oposición es desagradable, es horrible, pero al mismo tiempo es necesaria. Un ejemplo, por ejemplo, en la política,
La oposición se considera un elemento básico y esencial de los regímenes democráticos. Un gobierno democrático siempre va a tener oposición y la van a permitir. Un gobierno comunista no va a permitir oposición. Inclusive, si pueden, destruyen la oposición. Pero los gobiernos con democracia siempre van a permitir, y eso hace parte de la democracia. Y esto ayuda porque su importancia radica en que son el factor de control y limitación de los gobiernos de turno. Si no hubiera oposición en un gobierno democrático, entonces aquel gobierno de turno haría lo que se le diera la gana. Entonces la oposición está ahí para decirle, eso no, y le pone límites. Hay gobiernos que hay veces tienen ideas extrañas y quieren sacar leyes extrañas, entonces la oposición está ahí para decir no. Y hacen protestas en la calle, hasta tiran piedras. ¿Por qué? Para eso está la oposición. Es desagradable, pero hay veces es que necesaria. Y si en un gobierno democrático, si en el deporte y en los diferentes campos de la vida hay oposición, señores, téngalo por seguro que en la vida espiritual también la vamos a tener. Esto abre nuestro primer encabezado en esta mañana. Las fuentes de oposición para nosotros los cristianos. Tenemos que mirar cuáles son las fuentes, de dónde vendrá la oposición. Y una de ellas es por medio de las personas. Las personas hacen parte de la oposición. No falta el que sea un opositor en la iglesia, en tu trabajo. Inclusive hay gente que se camufla en las redes sociales para difamarte. Eso es un opositor, oculto, hipócrita, pero es un opositor. Entonces, por medio de las personas vamos a ver oposición. Las circunstancias, por ejemplo, la enfermedad, los problemas económicos, el área emocional, eso es una oposición. Usted quiere estar bien y de repente viene la tristeza, viene el desespero, viene la depresión, y eso es una oposición, porque usted quiere hacer muchas cosas, pero su estado anímico no te lo deja. ¿A quién le ha pasado? Usted dice, mañana me levanto y voy allí, voy allá y lavo aquí y ordeno allá. Y llega la mañana, ay, mañana lo hago. Eso es una oposición. Tu estado anímico es una oposición para muchas cosas. Hay gente que dice, este año sí voy a estudiar. Llega junio y nada. Entonces, fíjese que hay oposición inclusive en las circunstancias físicas, mentales, etcétera. De hecho, la oposición también vendrá, y no se escandalicen, la oposición también vendrá inclusive de parte del mismo Dios. No, yo sé que se escandalizaron. ¿Cómo así, pastor? Pensé que la oposición solo venía de las cosas malas. Por eso es que hay que identificar las fuentes. Y hay veces la oposición que estás enfrentando vendrá del mismo Dios. ¿Aló? Y si no me lo cree, en Isaías 63:10, mírenlo en la Biblia o mírenlo en pantalla si se puede. El pueblo de Israel estaba tan obstinado, tan rebelde. Dice, mas ellos fueron rebeldes, se hicieron enojar su Santo Espíritu. Y me gusta este versículo, me da hasta escalofrío. Por lo cual se les volvió enemigo. ¿Quién? El mismo Dios se les vuelve enemigo. Y él mismo, ¿qué? Peleó contra ellos. O sea que el mismo Dios fue su opositor. No te halles peleando contra Dios. Hay veces uno cree que es el hermano o es el vecino y resulta que es Dios al frente de nuestro camino
para enseñarnos algo. A su nombre. Si ustedes leen, por ejemplo, porque estos son versículos interesantes. Porque hay veces hay veces no son las circunstancias, no son las personas, no es Dios, sino que también es el diablo. El diablo también es un opositor. Y dígame que sí que lo sabe hacer. En una ocasión, allá en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 18, el apóstol Pablo quería visitar a la iglesia de Tesalónica. Y él decía, hermanos, yo quiero ir. Pero mire lo que dice el apóstol Pablo en el verso 18 del capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses. Por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero lean lo que sigue. ¿Cómo? Pero Satanás nos estorbó. O sea que no pudo. Porque el diablo también es opositor. Muchas cosas uno quiere hacer y el diablo se opone. Hay demonios allí y son un obstáculo y hay que orar. Por eso dice la Biblia, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Ahora, si vemos la oposición, sea cual sea la fuente, oye, Dios, el diablo, la gente, las circunstancias, desde la óptica humana nos vamos a llenar de odio. Nos vamos a llenar de resentimiento, de desánimo, de frustración, de indiferencia. Iglesia, yo quiero que hoy miremos la oposición, sea cual sea la fuente, desde la óptica divina. No desde la óptica humana, porque si usted mira la oposición desde la óptica humana, desde su posición humana, usted lo que va a hacer es pelear con ella, eliminarla, omitirla, y te vas a perder de lo mejor. La oposición hay que observarla, analizarla desde la óptica divina, o sea, de la palabra de Dios. Cuando la ves desde la óptica divina, tú dices, ¡wow! Es necesaria la oposición. ¡Wow! Señor, gracias por esta oposición. Una vez lo dije acá y esto hace parte de la ciencia de la aviación. Un avión no puede levantar vuelo sin vientos contrarios. El avión debe pesar y debe ir en contra de los vientos contrarios para ejercer una fuerza de sustentación para levantar vuelo. Y muchos de ustedes no se van a levantar sin la oposición, porque la oposición es eso que va en contra, eso que está ahí en el camino, que está en contra de tu vida. Pero que el Señor me dijo esta mañana, dile a mi pueblo que la oposición no es para disciplinarlos ni para matarlos, es para promoverlos. Es para llevarlos a un nuevo tiempo, a un nuevo comienzo, a un nuevo nivel. Yo sé que parece paradójico, pero quiero que lo digan conmigo. Bendita oposición. Pastor, ¿pero qué nos estás queriendo decir? Que la oposición, tan mala que es, que nos aflige, que nos hace llorar, ¿es bendita? Sí. Porque si la ves desde la óptica bíblica, te vas a sorprender que Dios es quien la permite. A su nombre sea la gloria. Ahora, escuchen esto. La oposición será tu gran aliada si la ves desde la óptica divina. ¿Pueden repetir eso? La oposición será tu gran ¿qué? Aliada si la ves como Dios la ve. Si la ves como tú la ves, usted se va a llenar de odio, de rencor, de murmuración, va a atacar la oposición y vas a perder muchas bendiciones. Esto nos abre puerta para nuestro siguiente encabezado, número 2. La oposición como instrumento de Dios. Repítalo. Ya vimos nuestro primer encabezado, que es
la fuente de la oposición. Nuestro segundo encabezado es la oposición como instrumento de Dios. Dios usa la oposición. Número 1, para perfeccionarnos y promovernos. ¿Lo pueden repetir? ¿Qué hubiera sido de José sin el desprecio de sus hermanos? No estuviéramos predicando de José. No hablaríamos de José, el gran gobernador de Egipto. ¿Qué hubiera sido de José sin el desprecio de sus hermanos? Desde que José tuvo el sueño donde Dios le mostró que él sería líder de la familia, hasta que llegó a ser gobernador de Egipto, pasaron muchos años. Incluso pasó por la cárcel. Muchos años. Hay quienes dicen 13, hay quienes dicen 17. José enfrentó el odio de sus hermanos, el desprecio de sus hermanos, enfrentó la calumnia de la esposa de Potifar. Todo eso es oposición. Lo vendieron, lo calumniaron. Eso es oposición. Pero quiero decirle, la oposición no está para destruirte. Dios no lo va a permitir. La oposición está para perfeccionar tu carácter. Porque José en toda esa temporada aprendió muchas cosas. Que cuando él llegó al nivel donde Dios lo quería, él aprendió a perdonar a sus hermanos. Hay situaciones que Dios no va a permitir que pasen en ti hasta primero forjar tu carácter. Esto lo hemos hablado. Porque si Dios te pone en el nivel donde Él quiere y eres tan arrogante, tan soberbio, cuando llegues a ese nivel, te vas a creer la última Coca-Cola del desierto. Vas a tratar mal a la gente. Si ahora con lo poquito que tienes eres arrogante y tratas más mal a la gente, imagínese si Dios te lleva a un nivel más alto. Entonces, la oposición lo que hace es enseñarnos humildad. De una u otra manera, José aprendió a depender de Dios durante esos años. ¿Qué oposición? Sus mismos hermanos fueron el instrumento de oposición para Dios forjar a José, el gobernador de Egipto. Increíble. ¿Qué hubiera sido del apóstol Pablo si Dios no le manda un aguijón por medio de un mensajero de Satanás? Tuviéramos un Pablo arrogante, tuviéramos un Pablo orgulloso diciendo yo fui al tercer cielo y ustedes no. Tuviéramos un Pablo presumiendo de las revelaciones. Entonces dice Pablo, para que no me engrandezca, para que no entre soberbia, orgullo, me fue dado un aguijón en mi carne, el cual he pedido 3 veces al Señor que lo quite de mí, 2 Corintios 12:9. Y el Señor me ha dicho, no, bástate con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Wow. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Eso es una oposición, un aguijón en la carne. La enfermedad, problemas, son aguijones que nos mantienen en la tierra, que nos dice eres polvo, no eres nada, sin mí no eres nada. Las circunstancias como que nos hacen reflexionar y nos dice, hey, por más que te dé, no olvides que eres polvo y que lo que eres es por mí, dice el Señor. Entonces, esa clase de oposición nos perfecciona. Y hoy en día hay gente, me da risa, queriendo huir de la oposición. Me voy de la iglesia porque aquí no me quieren. Me voy a buscar otra iglesia porque es que aquí no me abrazan. Aquí no me dan oportunidad.
Veo en las iglesias gente emigrando, parece un éxodo. Gente buscando iglesias donde puedan encajar y les alcahueten sus caprichos, huyendo de la oposición. No haga eso, hermano. Bueno, ustedes no, en otros países. Porque aquí es una bendición, Uruguay. Aleluya. No huya. Esa oposición es necesaria. Porque si usted se enoja porque no te dan oportunidad, eso ya es signos de soberbia. El día que usted no se enoje porque no te den oportunidad, habrá subido un escalón. Y usted dice, wow, no me enojé. Por fin no me enojé. Quiere decir que la oposición hizo el efecto por el cual Dios la permitió. Pero hay gente que se enoja por nada. No me saludó, no me dio oportunidad, me ignoró y te enojas. Sorpresa, necesitas ser moldeado. Y por eso Dios produce la oposición. Gente que no te dará oportunidad, gente que no te va a saludar. Circunstancias que usted dice, ¿por qué me está pasando esto? Yuhu es la oposición que Dios permite y la está usando para perfeccionarte. No mire al que está a su lado porque se va a poner bravo, pero al menos tóquele así con el brazo. Voy a tocarle aquí a Manu. No me mire. Dios te está perfeccionando con la oposición. Gloria al Señor. Dele gracias a Dios cuando encuentres obstáculos. Ahora, la oposición no solamente me perfecciona y me promueve, porque eso es lo que quiere hacer Dios. La oposición hace que me perfeccione para ser promovido. ¿Cuántos quieren ser promovidos? En todas las áreas. Entonces no espere ser promovido sin oposición. No espere levantar vuelo sin vientos en contra. Número 2, Dios la usa no solamente para perfeccionarme y promoverme, sino también para direccionarme. La oposición me traza límites, me centra, me ubica en el lugar que debo estar. Hay gente que pretende más de lo que no tiene y puede. La oposición te pone en el lugar donde tienes que estar. Porque hay veces uno cree que porque hace ciertas cosas merece más. Como dice el apóstol, cada cual en lo que Dios le ha dado. No pretenda más de lo que usted no tiene. Entonces la oposición te ubica y te dice, mira, esto es lo que puedes, hasta aquí llegas. Como Dios le dijo a los mares, hasta aquí llegan ustedes, de aquí no se pasen. A su nombre. Jonás huye para no predicar en Nínive. Jonás decide tomar un barco y se va a Tarsis. Entonces Dios dice, bueno, ¿no quieres hacer mi voluntad? Entonces te voy a poner una oposición y te voy a direccionar con ella. ¿Y qué le mandó? Un gran pez. Y no solamente le mandó el gran pez, mandó una tormenta. La tormenta era tan fuerte que si ustedes leen la Biblia, se dieron cuenta que Jonás era el culpable. Él mismo confiesa y dice, esto vino por causa mía. Esto es importante y veces entender que hay cosas que vienen por nuestra causa. Eso es humildad. Creo que Jonás ante todo fue humilde. Porque él dijo, estamos viviendo esta tormenta, vamos, yo sé que es por culpa mía. Entonces deciden tirarlo. Él dice, tírenme y se acaba todo. Y ahí estaba el gran pez, el gran opositor, que lo iba a tragar y lo iba a mantener unos días mientras él reflexionaba allá adentro. Y ese pez, mientras él oraba, el pez ya se dirigía rumbo a Nínive. Porque eso es lo que hace la oposición, te direcciona.
Mientras Jonás oraba, ya el pez tenía orden. Me lo lleva ya a una isla cerca a Nínive. Allá me lo vomita. Allá vomítemelo porque lo tengo que direccionar. Jonás es resentido, no quiere predicarle al pueblo de Nínive. Entonces vamos a direccionarlo. Y usó este gran opositor que es el gran pez. No sabemos qué pez era, pero Dios lo usó. Y ustedes saben que lo vomita y Jonás tuvo que cumplir la voluntad de Dios. Estoy viendo aquí gente que está encerrada dentro de un pez. Ustedes me entienden. Aquí hay personas que Dios te está direccionando y está permitiendo que cosas sucedan en tu vida. Y sin usted darse cuenta, Él te está llevando a su dirección. Se te cierra esta puerta aquí y usted dice, ay, ahora me toca por aquí. Pero es Dios quien está cerrando esa puerta porque te está llevando a donde Él quiere que tú vayas. Está quitando personas de tu vida. Entonces a veces uno dice, el diablo, el pastor, la hermana. Y resulta que es Dios quien, por nuestra dureza, que no entendemos su voz, entonces nos tiene que hablar por circunstancias. Entonces la oposición juega un papel importante porque ella nos conduce, así sea a regañadientas, llegamos al puerto que Dios quiere que lleguemos. ¿Quién me está entendiendo? Levante su mano. Digan gloria al Señor. Entonces la oposición, Dios la pone ahí para direccionarme, para trazarme límites. Hay gente que llega a la iglesia y ya quiere púlpito, ya quiere predicar. Entonces el líder le dice, espere un tiempo, aprenda primero, ore, conozca más la Biblia. No, pero de donde yo vengo me dejaban hacer todo. Qué pena, pero aquí tienes límites. Aquí tienes que orar. Tienes que aprender un poco más. Límites. Entonces hay gente que se la pasa emigrando, vuelvo a repetir, porque como se les ponen límites, no les gusta, entonces viven como nómadas en las iglesias, porque huyen de la oposición. Y yo le digo una cosa, si pasa eso, es porque Dios quiere perfeccionar tu ministerio. Dios quiere hacer algo mejor en ti, no trates de huir. Hay mucha gente resentida cuando ve una oposición en la iglesia. Antes de tomar una decisión, discierna si esa oposición viene de parte de Dios para perfeccionar algo que necesita ser perfeccionado en tu vida. Entonces la oposición me traza límites, me centra, me direcciona. Y si no me creen, cuando se mueran y lleguen al cielo, pregúntenle a Balaam. Cuando lleguen al cielo, Balaam, y no creo que esté por allá, porque según lo que leo en la Biblia, Balaam no era un hombre de Dios. Bueno, esto ya es otro tema. Pero al menos pregunte a alguien por Balaam. Quiso hacer lo que él quería, por dinero. Por eso me atrevo a decir que Balaam no está en el cielo. Pero Balaam quiso ir en dirección incorrecta, a maldecir a Israel. Y se subió en su asna y mira quién fue su oposición. Un animal. Y comenzó a golpearla. ¡Anda! ¡Vamos! Y Dios le abre la boca, las cuerdas vocales al asna. Y el asna le habla, ¿por qué me golpeas? No te he sido fiel todos estos años. Porque el asna no andaba, fue un obstáculo para Balaam, para sus intereses. Tremenda oposición. Pero era que el asna, Dios la estaba usando para librar a Balaam de la muerte, porque al frente, ¿quién estaba? Yuhu. Estaba el ángel con una espada. Pasás por aquí y te mato.
Y el asna sí vio lo que este sinvergüenza no vio. Porque él iba por el premio. Iba a maldecir a Israel por dinero. Y el asna sí logra ver lo que él no ve. Y el asna se pone como una opositora. Así me pegues, no avanzo, porque a mí también me pueden quitar la oreja de un espadazo. Hay cosas que no van a avanzar en tu vida porque es el mismo Dios retrasándote para librarte de algo. Te lo prometo. Hay cosas que por más que usted presione, por más que usted haga fuerza y busque quien lo ayude, no. Porque Dios sabe que no vas a terminar bien. Para eso sirve la oposición. Pero a veces uno es tan cabezón que quiere insistir. Pero para eso está la oposición. La oposición nos direcciona y dice, por aquí no es. No insistas, no seas obstinado, no seas rebelde. Entonces Balaam sí que nos puede enseñar de que la oposición es necesaria para direccionarnos. Ahora, escuchen esto. La oposición no solamente me ayuda a perfeccionar, no es el instrumento que Dios usa para perfeccionarme, promoverme, para direccionarme, sino que también la oposición, repita conmigo, me despierta. Otra vez. Me desafía. ¿Qué fuera de nosotros sin la bendita oposición? Yo me acuerdo cuando empecé a predicar. Había un hermanito que se sabía la Biblia de memoria. Qué envidia le tenía. Pero envidia santa, ¿no? Le tenía una envidia porque el tipo se decía los versículos de memoria. Y yo, uy, cómo quisiera tener lo que tiene ese. Entonces cuando yo predicaba, se me sentaba en la primera silla, hermano. Así. Y si yo me equivocaba en algo, hacía así. Entonces parece que yo le predicara a él nomás. Y yo siempre que iba a predicar pensaba, ojalá no venga, que no venga, Señor. Póngale algo, una fiebre, una gripa. Y resulta que era el primero que llegaba. Gloria al Señor. Era el primero. ¿Y sabe qué hizo ese señor en mí? Me puso a comer Biblia. Investigue, yo, va a ver que yo sé más. Espera. Y sin yo querer, la oposición me estaba despertando algo que no había en mí. Dios estaba usando a ese hombre para despertar en mí algo que estaba dormido. Y comía Biblia, investigaba allí y allá, y comencé a interesarme por la palabra. La oposición Dios la usa para despertar algo que necesita ser despertado en tu vida. Entonces ya cuando subía con más conocimiento y predicaba, como que yo lo miraba. ¿Y ahora qué? A ver, diga algo. Pero llegó un momento en que me di cuenta que era Dios. Años después lo abracé y le dije gracias. Le pedí perdón porque cuando uno no ve la oposición desde la óptica divina, uno odia a la gente. Ay, que se vaya de la iglesia. Pero cuando comienzas a ver la oposición desde la óptica divina, entiendes que son personas o son circunstancias que son permitidas por Dios para perfeccionar tu ministerio o lo que Él te haya dado. ¿Cuántos aquí necesitan despertar? Ser desafiados. Aquí hay gente que usted está dormida ministerialmente, espiritualmente, y hay circunstancias, y lo voy a hablar como ministro de Dios. No es profecía, pero lo voy a decir. Aquí hay gente que en los próximos días y en este año van a presentar, o se te va a presentar diferentes circunstancias que te van a desafiar a ser mejor, a salir de tu estado de confort. ¡Yujú!
Porque estás tan quieto que Dios necesita poner allí algo para despertar ese llamado que tú tienes. Por eso viene la crisis. Por eso vienen circunstancias difíciles que te despiertan. Y te ponen a orar, te ponen a llorar en la madrugada. ¡Ay, Señor, ayúdame! Y Dios dice, ¿no es que dormías mucho? Te necesitaba orar para entregarte lo que te quiero entregar. Entonces ahí está, bendita oposición. Bendita oposición. ¿Qué hubiera sido de un David sin las ofensas de Goliat? Hubiera sido simplemente el mensajero. Vaya, lleve estos quesos y estos panes a sus hermanos. Allá llegó el Rapid de aquel tiempo, era David. El Rapid. David fue el primer Rapid. Ojalá me paguen por hacerles propaganda. Y llegó con los quesos y las tortas y de repente sale semejante grandulón. Venga aquí y si me vencen, nosotros seremos vuestros esclavos, y si ustedes nos vencen, seremos vuestros esclavos, y si los vencemos, ustedes serán nuestros esclavos. Allá estaba mofándose el grandulón Goliat. Esa oposición nadie la quería enfrentar. Semejante gigante con espada, jabalina, escudero. ¿Y a quién desafía con sus voceríos? A David. Y esto despierta al gran David. Sin Goliat no hubiéramos tenido el gran rey David. Se necesitaba un Goliat que despertara la valentía de David, aunque ya la tenía, pero eso lo iba a llevar a un nuevo nivel. ¿Qué hubiera sido de David sin los celos de Saúl? Hablar con los que están aquí. ¿Qué hubiera sido de David sin los celos de Saúl? ¿Qué hubiera sido de David si Saúl no lo hubiera intentado matar varias veces? La Biblia dice que en una ocasión, en 1 Samuel 18:11, Saúl le lanzó una lanza, lo quiso matar. David tuvo que ir al desierto. David fue ungido como rey, escuche, fue ungido para ser rey, pero para sentarse en el trono tuvo que esperar 15 años. Es más, Saúl gobernó un montón de tiempo, pero Dios lo desechó a los primeros años de su reinado. Una vez le pregunté, Señor, tú mismo le dijiste a Saúl por medio de Samuel, Jehová te ha desechado como rey porque no hiciste lo que él te mandó. No mataste a lo de Amalek, no mataste a Agar, al rey de Amalek. Entonces Dios te desechó como rey, Saúl. Estamos hablando del principio del reinado de Saúl. Dios lo desechó. Y yo le pregunté, Señor, ¿y por qué no lo sacó de una vez? Usted lo dejó un montón de años reinando. ¿Quién se preguntó eso? No soy el único. ¿Por qué no lo sacó? Lo dejó. Y el Señor me ha respondido. No lo saqué porque, aunque le quité el reinado, no le quité la posición, porque en ese momento contraté a Saúl para perseguir a David. Le di un nuevo contrato. Así que los años que te restan, señor Saúl, me hace favor y me persigues al futuro rey, porque necesito procesar a David. Hay gente que ya Dios le quitó por su rebeldía lo que tienen. Ya Dios te quitó hace rato. Ya Dios te sacó de hace rato. Pero estás ahí porque eres instrumento para perfeccionar los que vienen. Yo de usted me paro en la silla y glorifico a Dios. Estás ahí solo como instrumento para perfeccionar los que vienen en camino. Saúl persiguió a David. David tuvo que ir al desierto. ¿Sabe? De la unción de David al trono pasaron 15 años. 15 años David huyendo de Saúl.
15 años David en persecución, David en el desierto, 15 años de oposición. Porque es necesaria la oposición para perfeccionarlo. 15 años. Y ahí ya Dios lo puso en la silla del gobierno de Israel. Así que no se extrañe cuando hay alguien en autoridad que es malo. Y usted dice, ¿cómo puede estar ahí? Deja, está contratado. Está contratado por Dios para perfeccionar los que han pronto de tomar el control. Oposición, bendita oposición. Hay veces Dios no va a eliminar al malo inmediatamente, porque esos malos Dios mismo los usa para pulir tu carácter. Así que no te ensañes, no odies. Dile, Señor, gracias. Gracias por esta persona, gracias por lo que me hace, gracias por lo que dice de mí, gracias. Porque estás produciendo en mí lo que es necesario. Estoy terminando este mensaje. ¿Quién está recibiendo la palabra? A ver, aquí entre nos, no los pasen a ellos aquí porque no falta el chismoso. Levanten la mano, ¿quién siente que está enfrentando alguna oposición en su vida? Uy, uy, uy. Bajen la mano para que no los miren. Gózate. Eres candidato para un nuevo tiempo. Eres candidato para un nuevo nivel. Algo Dios está haciendo. No vas a morir. La oposición Dios no la permite para matarte, sino para perfeccionarte. Digan conmigo, la oposición Dios la usa para bendecirme. ¿Qué, pastor? Sí. Si ustedes leen Éxodo capítulo 1, verso 12, la Biblia dice que el faraón oprimía a Israel. Los afligían, los amargaban. Pero dice la Biblia que entre más los oprimían, más se multiplicaban. Lo que los opositores no saben, y qué pena decírselos, es que entre más usted hable mal, entre más usted difame, entre más usted busque la manera de hacer caer, Dios más va a fortalecer a quien tú persigues. Dios más lo va a hacer más fuerte. Porque lo que no te mata, te fortalece. ¡Yuhu! Siga orando para que se vaya, más se queda. Siga orando para que Dios lo mate, más vida. Porque eso es lo que hace Dios. Usa la oposición para oprimir, afligir. Pero lo que Dios hace en la víctima es fortalecerlo, es forjarlo. Me gusta lo que dice en Daniel 3:29. Daniel 3:29 dice que el gran líder de Babilonia hizo un decreto. Acuérdese que ese líder era pagano. Y dice, por lo tanto, decreto que todo el pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, será ¿qué? Descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda liberar como este. Para que un rey pagano diga esto, señores, tuvo que pasar algo. Porque esta gente no amaba a Dios de Israel. Pero, ¿qué pasó antes? Sadrach, Mesach y Abednego, estos tres siervos del Señor, de la tierra de Israel, que habían sido llevados cautivos, fueron perseguidos, tenían oposición, porque ellos no se iban a humillar ante los dioses de Babilonia. Y los opositores dijeron, los matamos, los quemamos. Celebraron
y metieron allá a los 3 muchachos en el horno. Pero cuando muchos creen que ya tú no eres nada y que ya no puedes, verás la gloria de Dios en el horno. Verás la gloria de Dios en el horno de tu aflicción. Ahí es donde aparece el Señor para decirte: yo no he terminado, para decirte: yo estoy contigo en el horno de tu aflicción. Digan: sin el horno, Sadrach, Mesach y Abednego jamás verían la gloria de Dios. Porque la Biblia dice que cuando los metieron al horno, apareció un cuarto integrante, y su similitud era como el gran hijo de los dioses. Eso es en teología una cristofanía. Esto en teología significa que el mismo Jesucristo del Nuevo Testamento estaba allí. Una teofanía, una aparición del Dios vivo personificado. Sadrach, Mesach y Abednego vieron y caminaron en el horno con el mismísimo Dios. Solo pasa en el horno. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Prepárate en el horno, ahí la verás. En tu aflicción, en tu lucha, en tu prueba, ahí el Señor se manifiesta. Yo me imagino a Sadrach, Mesach y Abednego saliendo del horno. ¿Dónde están los que nos acusaron? ¿Dónde están? ¡Ay, gracias! Y los que los gracias, te gasto un chivito, gracias, porque por causa tuya pude ver al Dios de los dioses, al Rey de reyes y Señor de señores. ¡Ja, ja! ¡Gózate por la oposición! Dele gracias al que habla mal de usted. Dele gracias, dile gracias, hermano. Porque gracias a lo que tú dices y difamas, más veo la gloria. Y si no me creen, pregúntenle al diácono Esteban, que está en el cielo. Pregúntenle que cuando entre más piedra le tiraban, más veía la gloria de Dios. Veo al Señor sentado a su diestra. Amai Sharabakanta la paz. Andere Kalamasuribiklanta la bai. Mi alma te adora. Y para terminar, el segundo encabezado: la oposición Dios la usa para cumplir sus propósitos. ¿Qué hubiera sido del plan redentor del Señor Jesucristo sin el odio y la maldad de los fariseos, saduceos y escribas? Jamás se hubiera cumplido el plan redentor. Porque Jesús, el Señor, era tan manso, tan manso. ¿Quién se atrevería a hacerle daño al Maestro? Tenía que ser gente mala, como los saduceos, como los fariseos y los escribas. Gracias a esos opositores se pudo realizar el plan redentor que estaba predestinado desde antes de la fundación del mundo para nuestra salvación. No crean que fueron ellos quienes mataron al Señor. Eso ya estaba predestinado. El apóstol dice en Hechos 4:27, mírelo, Hechos 4:27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo, escuchen, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Dios permitió que todos sus enemigos se levantaran contra el Señor para llevarlo a un juicio completamente falso y lo llevaran a la cruz para que se cumpliera el plan redentor. Sin los fariseos, sin los escribas, sin un Poncio Pilato lavándose las manos, sin un Herodes, hubiera sido imposible que Jesús muriera por nosotros. Entonces Dios tuvo que levantar esa oposición para llevar al Maestro a la cruz y morir por usted y por mí para darnos la salvación. Bendita oposición. Bendita oposición. A su nombre sea la gloria. Y mi último encabezado de este mensaje, y el más corto,
Les acabo de hablar de la oposición como instrumento de Dios, las fuentes de la oposición, y mi tercer encabezado es las armas de la oposición. ¿Por qué puse este último? Para que identifique. Como cristianos tenemos que identificar cuáles son las armas de la oposición, porque siempre van a usar las mismas. O sea, nunca usted va a decir, ay, esto es algo novedoso. Siempre van a usar las mismas. Las historias que les acabo de predicar, fíjense que son las mismas. La oposición siempre vendrá con las mismas armas para oponerse a tu vida. Claro, pero Dios lo va a usar para bendecirte, direccionarte, perfeccionarte, etc. Le voy a decir el arma número 1 de la oposición. Y repítanla como para que se le grabe. Diga: la culpa. La oposición siempre usará la culpa. La oposición siempre, y será su arma. Hay gente que siempre te echará la culpa de lo malo que pasa a tu alrededor. Por culpa tuya no cantamos bien. Por culpa tuya me fui de la iglesia. Por culpa tuya es que yo no oro. Por culpa tuya es que ya no quiero. La oposición siempre va a usar esa arma. Y vas a encontrarla en la casa, en la iglesia, en el trabajo. La culpa. Y una de las cosas más horribles es la culpa. Y si tú no logras contrarrestar eso y deshacerte de esa culpa, eso te va a enfermar. Eso te va a traer frustración, porque lo vas a creer. Hay gente que te echa la culpa de su mal vida espiritual. Es que yo no me meto más en la iglesia por culpa tuya, por tu mal testimonio. ¿Quién dijo que nuestra vida espiritual depende del mal testimonio del otro? Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Es que por tu culpa, es que por tu pecado, por lo que hiciste, es que yo soy así. No deje que la culpa penetre tu corazón. Porque he visto gente frustrada en la iglesia, gente enferma, gente triste, porque la oposición siempre les está culpando de algo. Y esto pasa. Esto es el arma de la oposición, la culpabilidad. Yo conocí una hermana y yo lo prediqué en estos días. Vivía enferma, arruinada, 20 años en la iglesia, 20, 15 años. Y un día le dije: hermana, ¿por qué pelea tanto? Porque peleaba con todo el mundo. Siempre las quejas venían por ella. No, pastor, mire que me gritó en el baño, mire que me sacó porque dijo que esa era la silla de ella y que ahí nadie se podía sentar. Peleaba por todo. Y un día le dije: venga, hermana, hablemos acá. No como pastor, porque si no me va a regañar también. Como amigos. Que era brava. Usted la miraba y le daba hasta miedo. Hay gente que es así. Le dije: hermana, como amigos, ¿qué le pasa? ¿Por qué tantos problemas? ¿Por qué pelea con todo el mundo? ¿Por qué murmura de todo el mundo? Hasta de mí. ¿Qué te he hecho? Y comenzó a llorar. Y me dijo: ¿sabe qué, pastor? Ya no puedo más. Y me contó que años atrás, antes de conocer a Cristo, ella tuvo un aborto. Dijo: pastor, yo soy una asesina. Yo maté a mi hijo. Maté a mi bebé. Y me siento tan llena de rabia, tan frustrada, tan triste. Y cuando yo llego a la iglesia, me irrita todo, porque eso que me sucedió me ha marcado tanto. Y siento las voces que me dicen: eres asesina, eres despreciable, Dios no te oye, Dios no te escucha. Porque el diablo es un opositor. Y le enseñé: mi hermana, Jesús no solamente murió por tu pecado, Jesús también murió por la culpa. Jesús ya te perdonó. No solamente tu pecado, sino que también la culpa del pecado. Para mí es más grave la culpa que el mismo pecado. Porque el pecado el Señor lo perdona, pero la culpa queda.
Hay mucha gente encerrada en la culpa. Y el diablo te dice, mire lo que hiciste. Y es más, hay gente de la oposición que siempre te va a recordar el pasado. Porque son buenos para eso. Te lo van a recordar, te lo van a restregar en la cara. Acuérdate lo que hiciste en 1910 y estamos en el 2024. Y hay gente que es excelente para eso y te restriegan el pasado. Eso lo hace la oposición. Y usted dice, sí, soy una basura, una porquería, nadie me quiere, todos me odian. Y te llenas de culpa y dices, prefiero no predicar, prefiero no cantar porque soy una basura. Pero quiero decirle que el Señor Jesús ya te perdonó y también se llevó la culpa. Deshazte de esa culpa. Eres justificado por la sangre de Cristo. Eres declarado inocente delante de Dios gracias a la sangre derramada. Diga conmigo, Jesús me perdonó y me declaró inocente delante del Padre. Esa es la doctrina de la justificación, que ya delante de Dios yo no soy acusado de nada. Yo sepultaré vuestros pecados en lo profundo del mar y no me acordaré más de ellos. No se deje culpar, no se deje traer el pasado y que cause efecto, porque ese es el arma número 1 de la oposición. Y si no, miren lo que acabamos de predicar. Todos estos, la oposición siempre producía una culpabilidad en ellos. Porque la culpa te frena, la culpa te paraliza. Hay gente en la silla que no hace nada porque la culpa no los deja. Y tú estás esperando el gran castigo de Dios cuando el Señor está esperando que tú le sirvas. El Señor me dice que le diga esto a alguien. ¿Estás esperando el castigo del Eterno? Dice el Señor, yo ya te perdoné, eres justificado. Sigue adelante, avanza. Gloria a Dios, gloria a Dios, a su nombre. David, por culpa tuya la gente ya no me honra, le decía Saúl a David. Por culpa tuya ahora cantan, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Por culpa tuya la gente ya no me honra, David. ¿Qué tenía la culpa David? Porque así es la oposición, te culpa. Entonces eso es un arma, te menosprecia. La oposición es esa otra arma. Ellos te van a desprestigiar, te denigran, te ignoran, te van a ignorar, hasta te comparan con otro. Yo conozco a alguien que toca mejor que tú, alguien que predica mejor que tú. Esa es la oposición. Y usted dice, ¿de verdad? Ay, entonces no lo hago más. Porque esa es la oposición, te compara con otro, te denigra, te menosprecia, distorsiona la identidad que Dios te dio, te hará dudar de lo que eres y de lo que tienes. Eso hace la oposición. Te estoy dando las armas que la oposición trae para que usted las identifique y no se deje. La oposición te va a decir que Dios no te llamó, que Dios no tiene nada contigo. Va a resaltar tu debilidad y tus errores e inclusive el pasado. Hay gente que solo está en la vida para resaltar tus errores, pero cuando usted hace algo bueno se quedan callados. No, a ver acá. Hay gente que son buenos, si te equivocas lo dicen a los vientos, señalan, pero cuando haces algo bueno se callan. ¿Por qué no hablas lo bueno también? Porque eso es la oposición. La oposición está ahí para hablar y resaltar tus errores. Y hay veces tienen razón. En la mayoría de veces tienen razón. Pero también se equivocan. Así que cuando hablen mal de ti, sepa que eso hace parte. Porque cuando uno escucha que están hablando mal de uno, uno examina a ver si es verdad. Y si es verdad, uno busca la manera de enmendar. Porque si no fuera por la oposición, nos creeríamos dioses. Pero la oposición hay veces es buena porque nos ayudan a ver lo que nosotros no vemos de nosotros mismos. Hay gente que si Dios no usa al opositor para mostrarte tu error, usted se cree no sé qué cosa.
Así que dele gracias a Dios por la oposición. Porque aunque a veces se equivocan, en la mayoría de veces dicen la verdad. Así que esa es un arma. Úsala a tu favor. Sepa que hablan de ti. Miren, y si es así, rectifícate y sigue adelante. Pero no te dejes echar la culpa. Avanza, no te quedes quieto, no te paralices. Da gloria a Dios, a su nombre. Diga conmigo: desánimo, desaliento, fuera, en el nombre de Jesús. Esas son las armas de la oposición. Conclusión. Dejé 2 puntos para concluir el mensaje. La oposición será simplemente para tu proceso. ¿Pueden repetirlo? Esta sí quiero que se la diga en la cara al que está a su lado, pero mire lo feo para que le crean. Dígale: la oposición simplemente será para tu proceso. Es para tu proceso. Ahora, de lo contrario, ahora siempre va a haber oposición. Pero llegan momentos en la vida que se va a intensificar. Pero usted tiene que saber si lo que estás enfrentando es oposición o provocación. Porque si yo salgo con un sonido frente a una casa y predico el evangelio: arrepiéntase, hijo del diablo, y me pongo el micrófono aquí cerca de la boca: salga, Satanás, ¿qué va a pasar con la gente que está en esa casa? Va a llamar la policía, me va a sacar con agua. Entonces yo voy a decir: es el diablo que está levantado. No, yo estoy provocando eso. Entonces hay veces no es oposición, es nuestra actitud, nuestro mal comportamiento el que hace que nos enluchemos. Así que identifique si es oposición o provocación. Porque hay gente que dice: ay, es el diablo que se me opone. No, es tu actitud, es tu manera de ser, es tu pereza, tu negligencia. Identifique si lo que está viniendo en contra es oposición permitida por Dios para perfeccionarte o provocación que usted lo está provocando con su mal comportamiento. Yuhu. Ay, pastor, estaba tan bueno el mensaje y ahora con lo que nos sale. Espera. Estás en una iglesia conservadora de 60 años. Una iglesia que ha trazado su doctrina, ha trazado sus fundamentos. Y vas a querer cambiar algo de 60 años en tan corto tiempo. No creas que es oposición. Estás provocando. Lo estás provocando. Ah, es que nadie me quiere, nadie me odia. Pero es que usted quiere remover lo que ya está fundamentado. Entonces, hay veces no es oposición, somos nosotros quienes provocamos el odio de la gente. Estamos provocando circunstancias porque somos orgullosos y soberbios. Y nuestras palabras, nuestra actitud hace que la gente nos odie, hace que las puertas se nos cierren. Nuestra negligencia hace que en los trabajos nos echen, porque llegamos tarde, ¿o no? No hacemos las cosas con eficiencia, con excelencia. Entonces, ¿qué pasa? Nos echan. Y vengo aquí a llorar: Señor, qué oposición tan terrible. No, no fue oposición, fue provocación. Usted lo provocó. Así que examine si tu lucha es porque usted la está provocando. ¿Sabe qué dice la Biblia en Juan 15:25? Por esto es, para que se cumpla la palabra como está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Jesús dijo: sin causa me aborrecieron. A Jesús lo aborrecieron sin causa, no había causa. Él no hizo nada para que lo aborrecieran. Pero quizás nosotros sí. Y eso ya no es oposición, sino provocación. Y por último, el último punto de la conclusión es, por favor míreme, eliminar o huir de la oposición antes de tiempo sería atrasar o echar a perder el propósito y las bendiciones de Dios para nuestras vidas. Míreme, no elimine ni huya de la oposición. ¿Aló? ¿Pueden repetirlo? Diga: no eliminar ni huir de la oposición. Porque si la eliminas,
o huyes, ¿cómo Dios va a hacer lo que tiene que hacer en tu vida? Si ese es el instrumento. ¿Aló? Yo sé que ustedes están entendiendo. Mírenme acá, mírenme. Dios le puso a David, a su enemigo durmiendo. El que lo iba a matar, Dios se lo puso durmiendo. Y su amigo le dijo, mátalo, toma la espada. Ahí lo tienes, si tú no lo matas, él te mata. Pero David sabía que aunque Saúl era su opositor, era necesario. Y dijo, yo no me levantaré contra el ungido de Jehová. No lo voy a eliminar. No es el tiempo, a mí no me corresponde. Y Dios se lo sirvió en bandeja de plata. Hay veces tú puedes eliminar la oposición y el Señor te dice, no lo hagas, porque eso me corresponde a mí, dice el Señor. No levantes la mano cuando Dios te dice, quédate quieto. Aprovecha que esa oposición te está desafiando a ser mejor, te está direccionando. Pues yo también le voy a acusar, pues yo también le voy... No, quédate quieto, eso le corresponde a Dios. Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Mía es la venganza, yo daré el pago. ¿Quién recibe la palabra? Gracias, Señor. ¿Quién recibe este mensaje? Bendita oposición. ¿No te saludan? ¿Te ignoran? Gloria a Dios. Bendita oposición. Por ellos estás orando más. Por ellos buscas más a Dios. Ponte de pie. Gracias, Señor. Gracias, Señor. El Espíritu Santo del Señor hoy nos ha hablado y nos anuncia un nuevo tiempo. Lo que estás pasando no te va a sepultar, sino que te va a levantar. No te ensañes contra el instrumento que Dios está usando para perfeccionarte. Enfócate a donde Dios te dirige y tu vida será bendecida. Juventud que está aquí, obreros, pidamos al Señor discernimiento para entender la buena y agradable voluntad del Señor. Dele gracias a Dios por todo. No trate de darle explicaciones a todo el mundo. Tú sigue adelante. Sí o sí hay gente que va a malinterpretar tus palabras, tu actitud, tu manera de ser. ¿Qué vamos a hacer? No podemos andar por el mundo explicándole a todo el mundo, no, es que yo hice la boca así porque tenía un pedacito de carne que se me quedó en la muela. No, usted no puede estar explicándole a todo el mundo su actitud, sus palabras, porque te vas a cansar. Tú sigue adelante. Deja que hablen de ti. Deja que interpreten lo que quieran. Eso es necesario. Ama. No solo a los que te aman, sino a los que te aborrecen. Y esto te va a llevar a nuevos niveles. Mientras los diáconos, presbíteros preparan la mesa, haremos una oración. Solo levánteme la mano. ¿Quién necesita fuerza y fortaleza porque estás enfrentando una oposición? Y hoy Dios te habló, pero sí necesitas fuerzas. Eso. Quiero orar por ustedes, que dice, pastor, ya no podía más, pero ahora entiendo que esto hace parte del proceso. Esto hace parte de mi caminar con Cristo. Entonces voy a orar por usted. Levanten sus manos al Señor. Levante sus manos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias. Estamos delante de ti, Señor, dándote gracias por esta palabra que tú nos has dado.
Gracias, Señor, porque nada pasa si tú no lo permites. Hoy, Señor, te doy gracias por cada oposición que ha venido en nuestra vida, en nuestra salud, en nuestro diario caminar, en la economía, en las relaciones sociales, sea por donde sea. Señor, gracias por la oposición, porque estás perfeccionándonos, nos estás direccionando, nos estás bendiciendo, nos estás despertando, desafiando a ser mucho mejor, Padre. Oh, soberano y eterno, te ruego, Señor, que bendiga a cada uno de mis hermanos, que derrames bendición y fortaleza, Señor. Dales fuerza para seguir adelante, dales discernimiento, Señor. Da fuerza, Padre de gloria. Glorifícate en este momento. Sopla, Espíritu de Dios, sobre cada uno de tu pueblo. Oh, Señor de gloria y de poder, bendice a este hermano que está aquí, los que nos ven por las redes, los que nos escuchan por la radio. Oh, dulce Espíritu de Dios, bendice, Señor. Derrama tu poder, derrama tu unción, derrama tu gracia. Aplauda al Espíritu Santo y reciba fortaleza. Reciba fortaleza. Reciba fortaleza. Calabasa la maná. Y palabasha la canta la paz. Reciba fuerza, hermano. Reciba fuerza, hermana. Reciba. Reciba la perfección de Dios. Reciba. Gloria, 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 gloria. Gloria, 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 gloria. Gloria, 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 gloria a Dios. Oh, sí, sí, sí. No te puedes detener. Sigue adelante, levántate. No huyas, no omitas. Todo es necesario. Oh, gloria. Reciba, reciba. Aleluya. Da gloria a Dios, iglesia. Da gloria a Dios, iglesia. Levante sus manos y digan gloria a Dios. Escuchen esto antes que participen. Mateo 18:7. Ay del mundo por los tropiezos. O sea, la oposición es un sinónimo. Porque es necesario que vengan los tropiezos. Digan, es necesario que venga la oposición. Pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Ay. Ustedes saben cómo termina Saúl, cómo terminaron aquellos que fueron oposición, pero cuando terminó el tiempo, vino la disciplina del Señor sobre ellos. Nabucodonosor fue un látigo a las espaldas del pueblo judío, pero después Dios lo castigó. Así que, hermano, hermana, le digo a alguien aquí, sigue adelante. Seamos humildes. No huya. No quede bravo. Sea humilde. Aprenda a manejar la oposición. No hable mal de la oposición. No cometas error. Sea sabio. Deja que Dios haga lo que tenga que hacer. Deja que Dios haga lo que tenga que hacer. Deja Dios obrar en tu vida. Oyentes y hermanos que nos ven por las redes, gracias por acompañarnos. Hoy en la tarde, el evangelista internacional Michael Sandoval, que llegó desde Lima, Perú, estará predicando y orando por los excelentes dones del Espíritu Santo hoy a las 15. El viernes en la tarde una multitud, en la noche una multitud, milagros tremendos. Imagínense lo que va a pasar hoy en la tarde. Así que los esperamos. Adelante, producción. Bendiciones para ustedes. Que Dios te siga bendiciendo, estimado oyente. Te habla y te saluda tu amigo y hermano en Cristo, evangelista Jordi
Godiño. Luego de haber escuchado un poderoso mensaje de la palabra del Señor, quiero invitarte a que oremos juntos para que sea el Señor, mediante su Santo Espíritu, fortaleciéndote, sanándote, liberándote y haciendo una obra extraordinaria en tu vida. Oremos a Dios. Soberano Dios y eterno Padre, oramos en este momento por esta persona que ha atendido a la voz de usted, que ha escuchado atentamente el mensaje de tu palabra. Señor, presentamos su vida en oración. Sea usted bendiciendo su salud, sea usted liberándolo de todo mal a este hombre, a esta mujer, a este joven, a este adolescente, a esta persona, donde esté, donde se encuentre. Sea tu Santo Espíritu visitándole, Señor, en el nombre santo de Cristo, que reciba la salvación, que alcance las grandes promesas que están en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre santo, en el nombre poderoso, en el único nombre que operan los milagros, en el nombre de Jesús. Padre, confirma tus grandes bendiciones sobre la vida de esta persona. En el nombre de Jesús. Amén. Querido oyente, que Dios te bendiga. Ha sido un gusto, un placer orar por todos y cada uno de ustedes. Quiero invitarte ahora a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones para no perderte ningún contenido que estaremos subiendo a nuestro canal, donde estaremos compartiendo el mensaje de la palabra del Señor. Una palabra viva, una palabra eficaz, basada y sustentada en las Sagradas Escrituras. Comparte este mensaje con tus seres queridos y divulguemos una palabra que cambia, una palabra que transforma, la palabra de Jesús. Que Dios te bendiga, que Dios te siga bendiciendo.